En esta sala, se nos mostró una serie de documentos y fotografías clasificados que describían accidentes de ovnis desde los años 40. Había imágenes de naves estrelladas en desiertos y áreas remotas, así como de los equipos de recuperación que habían llegado a la escena. Uno de los momentos más impactantes y profundamente perturbadores de mi carrera en el Área 51 fue el día en que nos presentaron a un ser que sin lugar a dudas no era humano. Me llamo Jack Thompson. Y durante casi una década, trabajé en el Área 51. Una de las instalaciones más secretas y enigmáticas del mundo. Mi historia comienza en 1984. Un año que cambió mi vida para siempre. Y en el que empecé a descubrir una realidad que desafiaba toda lógica y comprensión. Lo que voy a compartirles es la verdad. Una verdad que he llevado en mi conciencia durante años. Bajo el peso de un secreto que ha consumido cada aspecto de mi vida. Nunca imaginé que revelaría estos secretos. Pero la carga de la mentira y la manipulación ha llegado a un punto en el que siento que es mi deber exponer lo que sé. Lo que he visto y vivido en el Área 51 es más allá de lo imaginable. Y es tiempo de que el mundo sepa lo que realmente ocurre en ese lugar misterioso. La oferta de trabajo llegó a mí en 1984. De manera inesperada y desconcertante, recibí una llamada en mi oficina de un hombre que se presentó como Smith. Su voz era grave, tenía un tono de urgencia que no podía ignorar. Me ofreció una posición en un proyecto ultra secreto, y aunque el puesto requería mis habilidades en ingeniería aeronáutica, la oferta estaba envuelta en un aire de misterio. Después de una serie de entrevistas y verificaciones exhaustivas, acepté la oferta. Sabiendo que estaba a punto de entrar en un mundo del que pocos regresan para contar su experiencia. El viaje a Nevada fue en un avión sin insignias. Un transporte que reflejaba la naturaleza secreta de lo que estaba a punto de experimentar. Cuando llegué a la instalación, lo que inicialmente parecía una base militar convencional, se transformó rápidamente en algo mucho más complejo. El cartel que decía, Groom Lake, fue mi primer indicio de que estaba cruzando el umbral hacia un reino donde la realidad y la ficción se entrelazaban de maneras sorprendentes. El complejo era vasto. Con una red de hangares, edificios y estructuras subterráneas que se extendían más allá de lo que podía percibir a simple vista. Mis primeras semanas en el Área 51 fueron una montaña rusa de asombro y confusión. La magnitud del lugar era abrumadora. La base se extendía por kilómetros y estaba dotada de tecnología avanzada que superaba todo lo que había visto antes. La seguridad era una fortaleza impenetrable, cada movimiento estaba supervisado. Y cada comunicación estaba controlada. La información se compartía solo con aquellos que necesitaban saber. Y el sentido de paranoia era palpable en el aire. Cada rincón de la instalación respiraba un aura de secreto y vigilancia constante. Me di cuenta de que el trabajo en el que estaba involucrado iba mucho más allá de la simple tecnología avanzada. Había un componente de misterio y secreto que impregnaba cada aspecto de la base. Los empleados, a pesar de sus habilidades y experiencia, estaban sometidos a una presión constante para mantener el silencio. Era evidente que no era un lugar para los curiosos, y cualquier señal de interés o cuestionamiento era recibido con una advertencia firme. En 1985 fui asignado a un proyecto que implicaba probar una nueva tecnología de propulsión. Lo que experimenté esa noche fue profundamente perturbador.
Estábamos en un hangar remoto, alejado del bullicio habitual de la base. Y cuando se encendió el dispositivo, lo que apareció ante mis ojos desafió toda comprensión. La nave flotaba en el aire, con una facilidad asombrosa, moviéndose a velocidades y direcciones que rompían todas las leyes conocidas de la física. La nave no solo desafiaba la gravedad, sino que también parecía manipular el espacio-tiempo de una manera que no podía explicar. Mi asombro se convirtió en inquietud cuando, al hacer preguntas sobre lo que había visto, recibí una advertencia tajante. La advertencia era clara y contundente: no había lugar para los curiosos en el Área 51. La tecnología y los secretos que allí se escondían estaban destinados a permanecer en las sombras, y cualquier intento de desentrañarlos era recibido con desconfianza y severas consecuencias. Poco después de este evento, fui trasladado a una instalación subterránea dentro del Área 51. Un lugar reservado solo para los proyectos más sensibles y secretos. La entrada a esta instalación estaba oculta tras un laberinto de túneles subterráneos que se extendían bajo la base. El viaje a través de estos túneles era una experiencia surrealista. Cada sección estaba fuertemente protegida, y las medidas de seguridad eran tan estrictas que parecía que estábamos entrando en un mundo completamente distinto. Finalmente llegamos a una sala de briefing que estaba acondicionada con tecnología avanzada y medidas de seguridad adicionales. En esta sala se nos mostró una serie de documentos y fotografías clasificados que describían accidentes de ovnis desde los años 40. Los documentos eran abrumadores, confirmando que el gobierno había estado encubriendo la verdad sobre estos eventos durante décadas. Las imágenes mostraban naves estrelladas, restos de tecnología alienígena y una serie de eventos que se habían mantenido ocultos al público durante años. Los documentos en la sala de briefing detallaban una historia de encubrimientos y manipulación. Había informes sobre cómo el gobierno había manejado y manipulado la información sobre encuentros extraterrestres. Los documentos revelaban la existencia de una serie de proyectos encubiertos destinados a estudiar y replicar la tecnología alienígena. Además, había notas sobre cómo se habían creado teorías de conspiración y distracciones públicas para desviar la atención de la verdadera naturaleza de los eventos. Las fotografías mostraban una serie de incidentes y recuperaciones de ovnis. Había imágenes de naves estrelladas en desiertos y áreas remotas, así como de los equipos de recuperación que habían llegado a la escena. Las fotos también incluían imágenes de seres extraterrestres que habían sido recuperados, algunos vivos y otros fallecidos. Cada imagen estaba acompañada de un informe detallado sobre el incidente, revelando la magnitud del encubrimiento y la extensión del esfuerzo por mantener la verdad oculta. También se nos mostró información sobre la colaboración con científicos externos y expertos en tecnología alienígena. Estos científicos habían sido contratados para trabajar en el desarrollo de nuevas tecnologías basadas en los descubrimientos extraterrestres. Sin embargo, también se destacaba que estos científicos eran monitoreados y restringidos en su acceso a la información para garantizar que no pudieran revelar lo que estaban trabajando. El impacto personal de todo esto fue profundo. Sabía que estaba en el centro de una de las conspiraciones más grandes y enigmáticas de la historia moderna. El peso de estos secretos se hizo sentir en cada aspecto de mi vida. Y el constante temor de ser descubierto o traicionado añadía una capa adicional de estrés.
Uno de los momentos más impactantes y profundamente perturbadores de mi carrera en el Área 51 fue el día en que nos presentaron a un ser que sin lugar a dudas no era humano. La escena se desarrolla en una sala de contención especial diseñada para mantener un entorno completamente controlado y seguro. Recuerdo la primera vez que lo vi. Un ser de apariencia extraña, meticulosamente preservado en una cápsula de vidrio y metal. Su presencia era inquietante, pero al mismo tiempo capturaba una curiosa fascinación. El ser tenía una estructura corporal que no se parecía a nada conocido en la Tierra. Su piel era de un tono grisáceo y ligeramente translúcido, revelando una red de venas y músculos que se movían de una manera fluida y alienígena. Sus ojos, grandes y de un negro profundo, parecían expresar una inteligencia y comprensión profundas, como si estuvieran examinando a cada uno de nosotros con una perspicacia desconcertante. Aunque su aspecto era extraño y alienígena, había algo en su presencia que desafiaba toda comprensión lógica. Nos informaron que este ser había sobrevivido al famoso incidente en Roswell en 1947 y desde entonces había estado bajo custodia en el Área 51. Durante años, había sido objeto de una serie de experimentos y estudios realizados por nuestros científicos en un intento de comprender mejor su biología y tecnología. Este encuentro no solo fue un punto de inflexión en mi carrera, sino que también alteró radicalmente mi perspectiva sobre la verdadera naturaleza de lo que estaba ocurriendo en el Área 51. A medida que me adentraba más en mi trabajo, me vi envuelto en una serie de proyectos que iban mucho más allá de la mera tecnología avanzada. Uno de los proyectos más intrigantes y al mismo tiempo más desconcertantes era el conocido como Majestic 12. Este grupo, que operaba en la sombra, estaba encargado de supervisar la manipulación de la información y la implementación de una estrategia de desinformación a gran escala para garantizar que la verdad nunca se hiciera pública. Nuestro objetivo era crear distracciones y teorías de conspiración ridículas diseñadas específicamente para desviar la atención del público y mantener el foco en narrativas alternativas y sin sentido. Además del Majestic 12, otro proyecto en el que estuve involucrado era el desarrollo de la tecnología de replicación. Utilizando restos de naves extraterrestres recuperadas, intentábamos replicar sus sistemas y tecnología para aplicaciones militares. La idea era obtener una ventaja tecnológica significativa sobre posibles adversarios, pero la física detrás de estas naves era tan avanzada que nuestros intentos de replicarla a menudo resultaban en fallos desastrosos. Recuerdo particularmente una prueba que tuvo lugar en 1987, donde un prototipo de nave explotó en el hangar durante una demostración. La explosión fue devastadora y varios colegas perdieron la vida en el accidente. Oficialmente, el incidente fue catalogado como un accidente de laboratorio, pero todos sabíamos la verdad detrás de la tragedia. Trabajar en el Área 51 no solo significaba estar en el epicentro de desarrollos tecnológicos avanzados, sino también enfrentar una constante batalla contra el estrés y la paranoia. La seguridad en la base era tan estricta que cualquier indicio de inestabilidad mental o emocional podía llevar a una expulsión inmediata o incluso a consecuencias más severas. Estábamos bajo una vigilancia constante y el temor a ser retirado del proyecto era una amenaza real. La presión de mantener el secreto, combinada con la responsabilidad de manejar tecnología y conocimientos tan sensibles, creaba un entorno de trabajo extremadamente tenso y opresivo. En 1990, un alto funcionario del gobierno nos informó
que el programa en el que estábamos involucrados estaba siendo cerrado. La noticia fue sorpresiva para nosotros, especialmente porque la razón principal era que el ser extraterrestre con el que habíamos estado trabajando estaba debilitándose gravemente, y las investigaciones no estaban progresando como se había esperado. Esta decisión significaba que todos los involucrados en los proyectos más delicados serían reasignados o eliminados, dependiendo de su nivel de participación y relevancia. Fue en ese momento crítico que comencé a planear mi salida, sabiendo que el tiempo se estaba acabando y que debía actuar con rapidez. A finales de 1991, finalmente logré escapar del Área 51, pero no sin tomar todas las precauciones posibles. Durante mi tiempo en la base, había recopilado una serie de documentos y pruebas que, si se hicieran públicos, podrían exponer la verdad sobre lo que realmente ocurría en el Área 51. La seguridad alrededor de la base era fuerte y las medidas para asegurar mi silencio eran severas. Desde entonces, he vivido bajo una identidad falsa, moviéndome constantemente para evitar ser localizado por las autoridades o por aquellos que quisieran silenciarme. La carga de llevar la verdad oculta ha sido pesada y angustiante, pero siento que ahora es el momento de compartir lo que sé con el mundo. En los años que siguieron a mi salida del Área 51, el peso de los secretos que había acumulado se hizo aún más pesado. He sido testigo de cómo los medios de comunicación han manipulado la información y creado teorías de conspiración ridículas para desviar la atención de la verdad. He visto cómo el gobierno ha utilizado su poder para silenciar a aquellos como yo que han tenido la valentía de hablar. Durante mi tiempo en el Área 51, también participé en varios experimentos de ingeniería inversa con tecnología extraterrestre. En una ocasión particular, trabajamos en un proyecto que buscaba entender una forma de propulsión que permitía a las naves desplazarse a velocidades más rápidas que la luz. Este proceso fue increíblemente complicado, lleno de fracasos y descubrimientos perturbadores. A menudo nos encontrábamos con fallos que causaban deformaciones espaciales en el entorno inmediato, creando fenómenos inexplicables que desafiaban las explicaciones científicas convencionales. Estas anomalías eran inquietantes y a menudo resultaban en condiciones de trabajo extremadamente peligrosas. En 1989, participé en un proyecto relacionado con la ingeniería genética utilizando ADN extraterrestre. El objetivo era comprender y posiblemente replicar las habilidades biológicas de los seres alienígenas que habíamos encontrado. Los resultados de estos experimentos fueron profundamente aterradores. Las pruebas con ADN alienígena dieron lugar a formas de vida que eran completamente diferentes a cualquier cosa conocida en la Tierra. Estos seres, aunque en su mayoría inofensivos, exhibían comportamientos y características biológicas que eran completamente alienígenas y algunos de ellos no sobrevivieron a las pruebas iniciales. Uno de los proyectos más oscuros y perturbadores en los que estuve involucrado era la creación de tecnología de interfaz mental. En este proyecto, intentábamos desarrollar dispositivos que pudieran conectar la mente humana con las computadoras de las naves extraterrestres. Este esfuerzo no solo nos permitió acceder a información que estaba más allá de nuestra comprensión, sino que también provocó problemas significativos con la salud mental de los participantes. Varios de mis colegas sufrieron daños cerebrales irreparables como resultado de estas interfaces y algunos incluso perdieron el contacto con la realidad.
La combinación de estos proyectos y el impacto que tuvieron en mi vida y en la de mis colegas es una parte integral de la historia que necesito compartir. Los secretos que guardo no solo revelan la verdad sobre lo que se esconde en el Área 51, sino también las profundas implicaciones de manejar tecnología y conocimientos que superan nuestras capacidades actuales. El miedo y la paranoia eran compañeros constantes en el Área 51, especialmente entre aquellos de nosotros que éramos conscientes de la magnitud de lo que realmente estaba ocurriendo dentro de sus confines. La mayoría de los empleados compartían una sensación omnipresente de temor y desconfianza, exacerbada por la naturaleza de los proyectos en los que estábamos involucrados. A pesar de la constante presión y del miedo palpable, la promesa de avances tecnológicos revolucionarios y el potencial para cambiar el curso de la historia mantenían a la mayoría de nosotros en silencio y comprometidos con el trabajo. Recuerdo una noche, particularmente intensa, en la que tras una serie de pruebas fallidas en uno de los laboratorios subterráneos, recibimos una orden urgente para limpiar un área contaminada con material biológico desconocido. La situación se volvió caótica. Las instrucciones eran vagas y estaban envueltas en términos técnicos que la mayoría de nosotros no entendía completamente. El área en cuestión estaba sellada herméticamente y protegida por múltiples capas de seguridad. Cuando entramos, el ambiente era tenso. Y el aire estaba cargado de un olor químico y metálico que se mezclaba con un profundo sentimiento de inquietud. Nos enfrentamos a un material que parecía tener propiedades desconocidas y nuestra tarea era de alto riesgo. Trabajamos bajo condiciones extremadamente peligrosas, con trajes de protección que estaban diseñados para ofrecer solo una protección básica contra lo desconocido. La presión para cumplir con los plazos era intensa y los equipos de limpieza debían moverse rápidamente para evitar que el material se propagara. A medida que avanzamos, el temor de lo desconocido se volvía más palpable y los murmullos de nerviosismo y preocupación entre el personal se convertían en un coro de ansiedad. A medida que el programa en el Área 51 llegaba a su fin, la incertidumbre y el caos en la base aumentaban de manera alarmante. Los rumores sobre operaciones encubiertas y la eliminación de pruebas se volvían más frecuentes y evidentes. La atmósfera en la base estaba cargada de desconfianza y muchos de nosotros empezamos a temer por nuestra seguridad personal. En una ocasión particularmente alarmante, un colega y yo tropezamos con una serie de archivos clasificados que estaban mal almacenados en una sala de archivos secundaria. Estos documentos contenían información detallada sobre operaciones encubiertas y manipulaciones de la información que incluían procedimientos para desacreditar a aquellos que intentaran revelar la verdad. Sabíamos que estos documentos podrían ser nuestra única defensa en caso de que algo saliera mal. Decidimos hacer copias de los archivos, conscientes de que guardar evidencia tangible era una forma de protegernos. La decisión de almacenar y preservar esa información fue una medida de precaución desesperada, un intento de garantizar que si el programa se desmoronaba, la verdad pudiera salir a la luz. Finalmente, en 1991, cuando se cerró oficialmente el programa y el Área 51 comenzó a desmantelar sus operaciones más sensibles, llegó mi turno de salir. El proceso de salida fue tenso y complicado, lleno de verificaciones y controles rigurosos que parecían diseñados para detectar cualquier intento de fuga de información. Utilicé toda la información y evidencia que había recopilado para asegurarme de que si fuera necesario, la verdad pudiera ser expuesta. La salida
no fue simplemente una cuestión de caminar por una puerta, fue un proceso cuidadosamente orquestado, para garantizar que no dejáramos rastro de nuestra existencia en la base. Desde mi salida del Área 51, he vivido bajo un manto constante de incertidumbre y miedo. Las medidas de seguridad del gobierno eran extremadamente estrictas y cualquier intento de revelar la verdad sobre lo que había sucedido en la base podría ponerme en grave peligro. Sabía que las represalias podrían ser severas y esa comprensión me llevó a adoptar una identidad falsa y a mantener un perfil bajo para evitar ser detectado. Vivir bajo esta constante amenaza de represalias y la presión de mantener mi secreto ha sido una carga pesada, pero sentí que era necesario continuar con mi vida, mientras mantenía un vigilante compromiso con la verdad. A lo largo de los años, he mantenido contacto con antiguos colegas que, como yo, están preocupados por el encubrimiento de la verdad. He recopilado más evidencia, aunque siempre con una extrema cautela. La tarea de recopilar y preservar información, mientras se evita la detección, es un equilibrio delicado. La presión constante de vivir bajo una identidad falsa y el riesgo de ser descubierto siempre están presentes, pero mi compromiso con revelar la verdad sobre lo que sucede en el Área 51 me ha mantenido en movimiento. Esta es mi historia, una narración de los secretos y las revelaciones ocultas detrás de las puertas cerradas del Área 51. Espero que al contar mi experiencia, la gente empiece a comprender la magnitud de los secretos que se esconden detrás de esos muros impenetrables. Hay una realidad que va más allá de lo que la mayoría de las personas puede imaginar. Una realidad que se encuentra oculta en las sombras de la información clasificada y los proyectos encubiertos. La verdad, aunque perturbadora y compleja, es algo que todos deberíamos conocer. La historia del Área 51 es solo una pieza del rompecabezas más grande y al desentrañarla, esperamos acercarnos un paso más a comprender el verdadero alcance de la vida en el universo y las fuerzas que operan en la sombra. Cada descubrimiento y cada revelación son fragmentos de una imagen más amplia que, si se revela, podría cambiar nuestra percepción del mundo y del cosmos para siempre. Suscríbete para más historias interesantes. Nos vemos el próximo video.